Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado la semana de humanidades, que estuvo muy intensa para nosotros los profesores y para los que participaron también. Fueron actividades bastante entretenidas. Así que ahora a retomar con todas las clases que nos quedan, ¿cierto? Las evaluaciones que nos quedan. Vamos a estar hablando de eso también en las próximas clases consultivas, ¿ya? Bueno, con respecto a esta clase, el objetivo es conocer los antecedentes de la guerra contra España y la guerra del Pacífico. Por lo tanto, aquí ya nos suenan, al menos, ¿cierto? Cuando hablamos de la guerra del Pacífico, me imagino que todos han escuchado hablar sobre algo respecto a esta guerra que es tan conocida, ¿cierto? Pero insisto, como ya les había mencionado antes, en alguna oportunidad, a nosotros nos compete hablar de la estructura y de los antecedentes y del entendimiento de la guerra propiamente tal, más que de los hechos particulares que se establecen en esta guerra. ¿Ya? Llámese discurso de Arturo Prat, ¿cierto? O, no sé, capitanes de fragata. A mí me interesa en realidad que ustedes entiendan la estructura y el por qué se da esta guerra y qué consecuencias trae. ¿Ya? Por lo tanto, no nos vamos a enfocar en próceres, ¿cierto? De la Armada o hechos o años o días en específico. Más bien nos vamos a enfocar en lo estructural de este hecho histórico tan importante y trascendente para la conformación del territorio nacional, ¿ya? Bueno, primero que todo, debemos recordar que la expansión del territorio chileno se da en el marco de finales de los gobiernos conservadores, como nosotros veníamos estudiando, ¿cierto? Nosotros estudiamos acerca de la Constitución de 1833, de Diego Portales, de las 3 décadas de gobiernos conservadores, ¿cierto? Al finalizar estos gobiernos conservadores, Chile comienza a expandirse territorialmente. Bueno, no solamente al finalizar, sino que dentro de los gobiernos conservadores también ya parte esta política de expansión. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra del Pacífico, hablamos de el periodo que viene después de los gobiernos conservadores, que vamos a hacer alusión después en otra clase. Ahora nos vamos a enfocar en los hechos que conforman el territorio y la expansión del territorio. Ya vamos a hablar de lo político. Ya vamos a hablar de cómo fue el término de estos gobiernos conservadores y cómo comienzan los gobiernos liberales, ¿ya? Pero por ahora nos vamos a enfocar entonces en temas de expansión territorial. Hablamos de la colonización del sur, ¿cierto? Hablamos de la ocupación de Magallanes, que en realidad va dentro, ¿cierto?, de estos conceptos de la colonización del extremo sur, para ser más específico, y del impacto que tuvo por los pueblos originarios, Selknam y Ona, ¿cierto? Hablamos de la incorporación de la Araucanía, ¿cierto? Hablamos de las reducciones de los mapuches, ¿cierto? Cómo tuvieron que adaptarse en la urbe incluso, o muchos mapuches se empobrecieron debido a que las tierras fueron, digamos, expropiadas por el Estado. Por lo tanto, ahora nos queda hablar de la incorporación del Norte Grande. ¿Cómo se da la incorporación del Norte Grande? A través de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que adquiere Chile entonces territorios como Antofagasta, Tarapacá y Arica, que antes no eran territorio nacional. Bueno, pero antes de eso, como bien decía el objetivo, nosotros tenemos que conocer un poco lo que pasó con la guerra contra España. Nosotros tuvimos una guerra contra España, aunque ustedes no lo crean, una guerra que duró poco, pero que es necesario, digamos, conocer un poco de estos antecedentes, porque más adelante vamos a hablar de algo paradójico. Como en un momento nosotros nos dedicamos a defender a nuestros vecinos, ¿ya? Y ellos, bueno, nos defendían a nosotros, pero luego, por cuestiones económicas, nosotros como vecinos, hablo de Perú y Chile, por cuestiones netamente económicas, tuvimos una de las guerras más, digamos, trágicas que ha tenido la historia de Chile, que es la Guerra del Pacífico. Bueno, la guerra contra España fue un intento de los españoles de restaurar entonces los dominios en América, en 1860. Esto es importante porque en el mundo se estaba viviendo algo digamos, similar. Tanto Inglaterra como España, como Portugal, como Francia, como los grandes imperios del siglo XIX, que tenían colonias, hablo principalmente de Inglaterra, que tenían colonias, por ejemplo, en la India o en Asia incluso, querían volver a tener nuevamente esas colonias que se habían independizado. España no era la excepción. España quería volver a tener estas colonias que habían logrado la independencia,
Ustedes bien lo saben, ¿cierto? Desde 1810 que venían luchando por la independencia hasta 1823 en el caso de Chile. Pero España entonces, debido a esta reestructuración de la monarquía, esta restauración de la monarquía en Europa, querían volver a tener los territorios que habían perdido con la independencia. Insisto, no solamente fue en el caso de España, Inglaterra también tenía muchas colonias que se independizaron y ahora querían volver a retomarlas. ¿Ya? Se le estaba dando un impulso importante a la monarquía absoluta. Por lo tanto, la monarquía y los reyes querían volver a tener los territorios que habían perdido con la independencia. En el caso de España, se quiso apoderar de Perú, ¿ya? De alguna forma que nosotros vamos a comentar más tarde, y Chile trata de defender a Perú generando un bloqueo entonces con España. Ocurre el conocido desastre de Valparaíso en 1866, que fue un ataque, como ustedes ven acá, se bombardean los almacenes fiscales de Valparaíso, y nosotros perdemos relaciones diplomáticas con España durante mucho tiempo por esta guerra. Pero ¿cómo se da esta guerra contra España? ¿Ya? España pierde las colonias, ¿cierto? Porque hay un proceso de independencia en América, usted bien lo sabe, ¿cierto? Desde 1810, al menos en Chile, nosotros comenzamos con la Junta Nacional de Gobierno, pero eso ocurre en otros países también en los mismos años. En 1810 ya empiezan a haber juntas de gobierno en muchos países latinoamericanos, ya debido al el encarcelamiento del rey Fernando VII, ¿cierto? En 1808 por Napoleón Bonaparte, etc. Eso ustedes ya me imagino que lo han manejado anteriormente cuando hablamos de los antecedentes de la independencia de Chile. Ahora, debido a un auge europeo, a un auge de las monarquías europeas, ¿ya? Que empiezan a adquirir mucho poder a finales, ¿cierto? del siglo XIX, intentan recuperar todos estos dominios que habían perdido después de la independencia, mediante la anexión o la invasión, ¿ya? Es decir, dominando nuevamente estos territorios. Ahora, en 1862, España tenía que buscar una excusa para volver a tener los territorios de Perú. ¿Por qué de Perú? Porque Perú era un país sumamente importante para la colonia española, había sido virreinato, ¿ya? De España, era uno de los virreinatos más importantes, el de Cusco, por lo tanto, para España había que apoderarse de estos territorios de Perú. España entonces envió una flota a Perú para recaudar las deudas coloniales, es decir, las deudas que este virreinato tenía con España desde tiempo cuando era parte de la corona española. ¿Ya? Hablamos del siglo, ¿cierto? XVI, XVII, por lo tanto habían pasado muchos años. Era una excusa entonces para recaudar los fondos y así apoderarse de alguna forma de Perú. Perú obviamente se niega y dice, a ver, estas deudas nosotros las adquirimos con ustedes cuando nosotros éramos parte de ustedes, cuando éramos reino del Perú. O sea, perdón, éramos parte del reino de España. Por lo tanto, ahora nos corresponde que nos vengan a exigir esas deudas. Así, España entonces ocupa parte de las Islas Chinchas en Perú, que no la ocupa porque sí, sino que la ocupa porque era un gran depósito de guano, que el guano era un fertilizante, ¿cierto?, natural, ocupado entonces en esta época mucho y muy cotizado en Europa, ¿ya? Y en la conferencia de Lima en 1865, Chile, Ecuador y Bolivia le dan el apoyo a Perú. Es decir, le dicen a Perú, bueno, ahora que España se apoderó de cierta parte de ustedes, nosotros lo vamos a defender. ¿Ya? Tras varios enfrentamientos navales y el bombardeo del Paraíso en 1866, la escuadra española fue finalmente vencida en el Callao, es decir, en el puerto del Perú. Uno de los puertos más importantes es el Callao, de los puertos principales de América, ya que se encuentra allá en Perú. Por lo tanto, esta guerra la ganan los países latinoamericanos contra España, incluyendo a Chile. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta porque ahora, ¿cierto? Vamos a hablar de la guerra del Pacífico. Una guerra que se da precisamente contra Perú y contra Bolivia, es decir, cómo nosotros pasamos de tener una guerra contra España por defender a Perú a tener una guerra del Pacífico contra Perú y contra Bolivia. ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta que surge es si la guerra del Pacífico fue territorial o del salitre. ¿Ya? Esta guerra se enmarca entre 1879 y 1883. Y la idea es conocer un poco acerca de esta guerra. A mediados de la década de 1870, el país entró en un periodo de profunda crisis económica, marcada por la caída de los precios del cobre y la plata,
y en menor medida del trigo y de la harina. A fines de la década, el triunfo en la guerra contra Bolivia y Perú significó para Chile la anexión de nuevos territorios al norte, ricos en salitre, un mineral muy demandado entonces. Por lo tanto, el resumen nos dice que Chile logra, ¿cierto?, ganar esta guerra, logra entonces con esta victoria anexar territorios del norte, ¿ya? Y logra también anexar territorios ricos en salitre, que después de esta guerra va a ser la principal economía entonces de Chile. Bueno, jóvenes, dicho esto entonces, habiendo resumido lo que fue la guerra del Pacífico, en las clases consultivas vamos a dar más detalle de lo que fue esta guerra, ¿cierto? Cómo comenzó, el por qué comenzó, porque muchos hemos escuchado de la guerra del Pacífico, pero no sabemos en realidad el por qué, ¿cierto?, comenzó esta guerra, qué consecuencias trajo. Bueno, de aquí en adelante entonces nos vamos a enfocar a hablar de la guerra del Pacífico y espero que ustedes también por ahí investiguen, ¿cierto? Hay muchos documentales e investigaciones para que traigan comentarios a esta clase. Bueno, jóvenes, que estén muy bien y nos vemos en la clase consultiva. Hasta luego.